Decían que el plan económico de Milei había fracasado porque la inflación estaba aumentando y la actividad económica estaba cayendo. Y ahora resulta que la inflación vuelve a caer con fuerza y que la actividad económica se está disparando. Veámoslo. Durante las últimas semanas hemos escuchado con mucha profusión que el plan económico de Javier Milei en Argentina había fracasado porque la tasa de inflación estaba repuntando y porque la actividad económica no solo no despegaba, sino que estaba hundiéndose. Pues bien, hace unos días ya vimos que durante el mes de abril la tasa de inflación volvió a caer de manera muy importante. Y en ese momento los críticos con el plan económico de Javier Milei reorientaron rápidamente sus ataques. Sí, la inflación está bajando, pero porque la economía está totalmente parada. Como nadie produce nada, como nadie consume nada, pues entonces la inflación tiene que caer. Es una moderación de los precios propia de los cementerios, de una economía muerta, de una economía que no tiene pulso, de una economía que no es vibrante. Milei solo ha conseguido domar la inflación a costa de destruir la economía argentina. Pues bien, ayer se publicaron los datos de actividad económica correspondientes al mes de marzo, el equivalente al PIB mensual de marzo, y el resultado es muy llamativo. La economía argentina registra el mayor nivel de actividad de toda su historia. Fijaos en este gráfico. En marzo de 2026, el índice de actividad desestacionalizado, es decir, que no estamos midiendo fluctuaciones de la actividad que se deban a esta época del año, buscamos el componente tendencial, el índice de actividad desestacionalizado se ubicó en el nivel más elevado de toda la historia del país. Jamás la economía argentina ha tenido tanta actividad económica como en estos momentos. Jamás ha producido tantos bienes y servicios como en la actualidad. De hecho, en términos intermensuales, la actividad económica se expandió un 3,5%. Esto es una absoluta barbaridad. Por ejemplo, se espera que la economía española crezca en 2026, en todo 2026, un 2,4%. Estamos diciendo, por tanto, que solo en marzo, solo en un mes, la economía argentina acumuló una tasa de crecimiento mayor que la de España o casi cualquier otro país, no quiero cargar las cintas específicamente contra España, a lo largo de todo un año. Es verdad que este dato es engañoso porque en el mes de febrero también la economía argentina había sufrido una fuerte caída intermensual, con lo cual parte de lo que sucedió en marzo fue una recuperación íntegra de todo lo que se había caído en febrero. Pero es que, si en lugar de fijarnos en la tasa de variación intermensual, que en términos aislados es brutal, nos fijamos en la tasa de variación interanual, es decir, cuánto ha crecido la economía argentina en marzo de 2026 versus marzo de 2025, lo que tenemos es que el crecimiento interanual es del 5,5%. Nada mal. Es más, a veces se suele despreciar el perfil del crecimiento económico de Argentina diciendo que lo único que está funcionando bien, que lo único que está creciendo, que lo único que se está recuperando es el campo, el petróleo y la minería, que todos los demás sectores económicos del país están devastados y continúan hundiéndose. Pues bien, en términos interanuales, todos los sectores económicos del país, salvo uno, se expandieron en marzo de 2026. Lo podéis comprobar en esta infografía. La agricultura, en efecto, creció mucho con respecto al año anterior, un 18% más de actividad en marzo de 2026 que en marzo de 2025, pero es que la industria manufacturera también se expandió notablemente frente al mismo periodo del año anterior, creció un 4,6%. La explotación de minas y canteras lo hizo un 16,3%, transporte y comunicaciones un 4,7%, la intermediación financiera un 8,8%, el comercio mayorista y minorista un 2,2%, las actividades inmobiliarias un 2,4%, la construcción un 7,6% de tasa de crecimiento, la electricidad, el gas y el agua un 5,7%, la pesca un 30,9%,
servicios sociales y de salud un 1%, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales un 0,8%, hoteles y restaurantes un 0,9%, la enseñanza un 0,1%, y lo que cayó, lo que se redujo, es desde luego lo que resulta muy positivo que lo haga: Administración Pública y Defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que se contrajo frente al año anterior un 1,2%. Por tanto, el EMAE acaba de traernos datos económicos muy positivos para la Argentina. Pero es que además no han sido los únicos a lo largo de la última semana. Pero antes de analizar esos otros datos económicos positivos de Argentina, en ocasiones me preguntáis cómo es posible invertir en el país, cómo es posible obtener exposición económica, exposición financiera a lo que está sucediendo en Argentina. Pues bien, la forma más sencilla de hacerlo es invertir en acciones de grandes empresas argentinas que coticen en la bolsa de Nueva York. Y si en lugar de seleccionar una a una esas acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York, quieres invertir en una cartera diversificada de esas empresas, eso es algo que puedes hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una fintech española impulsada por el banco andorrano Creant Credit Andorra, una institución financiera con más de 75 años de vida. Besto tiene como objetivo acercar de manera sencilla e intuitiva el mundo de la inversión y de las finanzas a todos los públicos y especialmente al más joven. Y una de las diversas formas de hacerlo es a través de sus carteras temáticas, conjuntos de acciones agrupados en función de alguna tesis de inversión, como por ejemplo el aumento del gasto en defensa, el envejecimiento de la población, la inteligencia artificial o, en el caso que nos ocupa, la economía argentina. Dentro de esta cartera hay más de 15 grandes compañías argentinas, algunas tan potentes y reconocidas como Mercado Libre, que hace poco informó de un crecimiento del 49% en sus ingresos, hasta el punto de que facturó solo en un trimestre casi 9.000 millones de dólares, o también YPF, que ahora mismo se está beneficiando por el boom petrolero de Vaca Muerta, o Vista Energy, otra compañía energética que también se está beneficiando del boom energético de Vaca Muerta y que está experimentando crecimientos de producción, de ingresos o de EBITDA por encima del 50% interanual, o también otras grandes empresas que se están beneficiando del crecimiento sectorial que antes hemos visto dentro de la economía argentina. Por ejemplo, para el campo, Adecoagro o Cresut, y para el sector financiero, Grupo Financiero Galicia o Banco Macro. Como veis, en esta cartera hay una amplia variedad de los principales sectores económicos de Argentina que en consecuencia se seguirán beneficiando si la economía argentina se sigue expandiendo. Si quieres invertir en esta cartera temática de acciones argentinas o disfrutar de las muchas otras ventajas que proporciona la aplicación de Besto, podrás registrarte gratuitamente a través del enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Pero como decía, durante la última semana no solo hemos conocido este muy buen dato económico de actividad del EMAE, sino también otros datos que complementan esta imagen. Desde el punto de vista de la economía real, también hemos conocido esta semana que durante el mes de abril, Argentina registró, tanto en cantidades como en ingresos, el mayor nivel de exportaciones de toda su historia. Lo podéis ver en este gráfico. Solo en abril se exportaron mercancías por importe de 8.900 millones de dólares. Y además, como podéis ver en verde, esto no es un resultado atípico. La media móvil a 12 meses de las exportaciones va en aumento continuado desde febrero de 2024 y también se ubica en máximos históricos. Es decir, que en ningún periodo de 12 meses a lo largo de toda su historia, Argentina ha exportado tanto como a lo largo de los últimos 12 meses. Y esto es positivo por un doble motivo. Por un lado, porque muestra que la economía argentina cada vez es más competitiva, a pesar de un tipo de cambio que algunos dicen que está atrasado, que está artificialmente apreciado, y por otro lado, porque mayores exportaciones, al mismo tiempo que se mantienen, como se mantienen, a raya las importaciones, significa un superávit exterior,
algo que facilita la acumulación de reservas de dólares dentro de la economía argentina. De hecho, el segundo dato positivo que estamos conociendo, desde un punto de vista más estrictamente financiero, es que a lo largo de los últimos meses el Banco Central de la República Argentina ha conseguido comprar reservas, dólares, a un ritmo que también constituye un récord histórico. Fijaos en este gráfico. El año 2024, bajo el gobierno de Javier Milei, ya fue el año en el que más reservas se compraron en toda la historia del país. 18.710 millones de dólares en 12 meses. Pues bien, ahora, hasta el 18 de mayo, ya se llevan comprados más de 8.200 millones de dólares en reservas, lo que significa que el ritmo de compra mensual en lo que llevamos de año ya supera el de 2024, que era el récord histórico hasta la fecha. Y además, estas compras extraordinarias de dólares se están dando en un clima financiero cambiario muy favorable. Para comprar dólares hay que emitir pesos, de tal manera que uno esperaría que si se emiten pesos para comprar dólares, el tipo de cambio del peso se deprecie fuertemente al del dólar. Pues no, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se está manteniendo estable, incluso en algunos momentos se tiende a apreciar a favor del peso, a pesar de todas estas compras. ¿Y esto por qué es así? Por la creciente demanda de pesos. Esto ya lo explicamos en un vídeo anterior, cuando dijimos que la estabilización económica reforzaría la demanda de moneda y eso permitiría comprar muchos más dólares. No solo eso, uno podría pensar que la demanda de pesos es tan alta porque se están pagando tipos de interés muy altos sobre los depósitos en pesos, de tal manera que se ejecuta algún tipo de carry trade. Se venden dólares contra pesos para aprovechar los altos tipos de interés en pesos y luego se revenderán los pesos contra dólares. Pero es que los tipos de interés ahora mismo en Argentina están en territorio negativo. El tipo de interés a corto plazo oscila entre el 20 y 22% anual, mientras que la inflación supera en estos momentos el 32% anual. ¿Y cómo es posible que con tipos de interés negativos y emisión monetaria no se esté depreciando el tipo de cambio? Pues como he dicho, por la creciente demanda de pesos. Y la creciente demanda de pesos surge de haber saneado las cuentas del sector público y, en consecuencia, de otorgarle mayor credibilidad, mayor solvencia a ese pasivo estatal. Sobre todo en un periodo como este, en el que ya hemos superado el pánico de mediados del año pasado de que el peronismo regresara al poder, el famoso riesgo Kuka, que desestabilizó tantísimo la demanda de pesos dentro de Argentina, provocó una muy fuerte depreciación cambiaria en aquel momento y alimentó una subida de tipos de interés brutal para contrarrestar esa caída de la demanda de pesos, que explica por qué la economía argentina se ha resentido a finales de 2025 y comienzos de 2026, junto con un repunte de la inflación que ya ha llegado a su fin. Fijaos cuánto daño hizo el peronismo estando en la oposición y con la mera perspectiva de que iba a regresar al poder. En cualquier caso, como digo, parece que las aguas de la recuperación sana están regresando a su cauce. Inflación a la baja y actividad económica al alza, con fundamentos sostenibles, es decir, con equilibrio presupuestario y muy cerca del equilibrio exterior. Si el peronismo no lo impide y el gobierno de Javier Milei es capaz de preservar el equilibrio presupuestario y de continuar liberalizando la economía, la inflación continuará a la baja y el crecimiento al alza.